Bienvenidos a esta décima y última clase. Y quiero hablar de los profetas en el siglo XXI mientras reflexionamos y repasamos algunos de los principios evaluados a lo largo de este curso. Quiero que reflexionemos sobre cómo el espíritu profético sigue vigente en la iglesia y en la historia, y cómo somos llamados a continuar su misión. El llamado profético se encuentra presente, pero cuando pensemos en los profetas, vamos a detenernos porque quizá antes de este curso muchos los imaginaban como hombres solitarios en el desierto, denunciando reyes corruptos, llamando al arrepentimiento en las calles, escribiendo visiones. Sin embargo, el profetismo no es solo una realidad del pasado, sino es una llamada perpetua en la historia de Dios con la humanidad. Jesús mismo afirmó que Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, pero inmediatamente añadió que el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Con esto dejó claro que el espíritu profético no terminó con Juan, sino que su cumplimiento se extiende en el reino de Dios. La iglesia es una comunidad profética llamada a encarnar la voz de Dios en el mundo. Pero, ¿qué significa vivir proféticamente en la actualidad? ¿Cómo puede la iglesia ser un testigo profético en medio de un mundo que, al igual que en tiempos bíblicos, ha cerrado sus oídos a Dios? Hoy exploraremos la esencia del profetismo en el presente y su futuro, comprendiendo que no se trata solo de recibir revelaciones, sino de responder al llamado de Dios con fidelidad, con un espíritu de justicia y con la misión de preparar el camino para la venida del Mesías en cada corazón. El profeta es objeto del conocimiento divino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Salmo 139 del 7 al 8 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás también. El profeta no es alguien que descubre a Dios por su propia iniciativa, sino alguien que es descubierto por Dios. Su experiencia no parte de la meditación o la introspección, sino del encuentro con un Dios que lo ve, lo llama y lo aprende. En la mística oriental, el objetivo es la disolución del ego en la divinidad. En el pensamiento profético, el ser humano es mirado por Dios y su identidad es revelada en este encuentro. El conocimiento profético no es el resultado de una búsqueda humana de lo divino, sino de la preocupación divina por el hombre. No es el intento del hombre por conocer a Dios, sino el hecho de ser conocido por Dios. Y la iglesia es profética y está llamada a vivir en la luz de Dios. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. El profeta no es solo un individuo excepcional, sino una comunidad llamada a reflejar el carácter de Dios en la historia. La iglesia no es simplemente una institución religiosa, sino el cuerpo profético de Cristo en el mundo. Y la iglesia es profética cuando denuncia la injusticia, como Amós y Miqueas. La iglesia debe confrontar la corrupción, la idolatría y la opresión. La iglesia es profética cuando anuncia el reino de Dios. No basta con denunciar, el profetismo también proclama esperanza, restauración, el gobierno de Cristo sobre toda la creación. La iglesia es profética cuando vive en fidelidad a Dios. La profecía no es solo palabras, sino un estilo de vida que encarne el mensaje de Dios en la historia. Y déjame darte un ejemplo. En la historia, los momentos más poderosos de renovación espiritual han surgido cuando la iglesia ha recuperado su llamado profético, como en la Reforma Protestante o los avivamientos modernos. El profetismo es una preparación, es un camino. Y quiero remarcar las palabras de Isaías en el capítulo 43. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen en la soledad calzada para nuestro Dios. Juan el Bautista es el modelo del profetismo en la era mesiánica. Su misión no solo era hablar de Dios, sino preparar el camino para la venida de Jesús. De la misma manera, el llamado profético de la iglesia no es solo para anunciar doctrinas, sino para preparar el corazón de las personas para el encuentro con Cristo. Juan no llamó a construir estructuras, sino a un arrepentimiento radical. Su mensaje no era políticamente conveniente, sino una confrontación con el poder. Su objetivo no era su propio movimiento, sino señalar al Cordero de Dios. Y hoy la iglesia es la voz que debe preparar el camino para la venida del Señor en la vida de cada persona. Nuestra tarea profética es despertar a una generación que ha cerrado sus oídos a Dios y anunciar que el Rey está cerca. Hechos 2:17 dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. El profetismo no es una realidad estática, sino un movimiento en evolución que culminará en la consumación del reino de Dios.
Pedro interpretó la profecía de Joel como un anticipo del futuro. La iglesia es un pueblo de profetas, llamados a proclamar la verdad hasta que Cristo vuelva. La profecía fue el principio de la iglesia en Pentecostés. La profecía es el testimonio de Jesús. El profetismo no es solo un ministerio del pasado, es una urgencia del presente y una esperanza para el futuro. La iglesia debe levantarse como una voz profética en su generación, llamando a un mundo dormido a despertar a la realidad de Dios. Gracias por haber estado en todo este curso. Mi nombre es Josué Valadez y nos vemos hasta la próxima.